Tardes, bienvenidos a este vídeo que lleva por título La política económica, visión keynesiana y visión alternativa. Mi nombre es Blanca Sánchez Robles y soy profesora de macroeconomía de la UNED. Y en este vídeo vamos a comparar dos enfoques de la política económica. Una es la que he llamado keynesiana, que se apoya sobre las aportaciones de Keynes y de todos sus sucesores, no keynesianos incluidos, y otra que he llamado visión alternativa, englobando aquí distintas escuelas de pensamiento, como los monetaristas, los economistas del ciclo real, los neoclásicos, escuelas que son diferentes y que tampoco se han dado simultáneamente en el tiempo, pero que de algún modo comparten rasgos comunes, y me parece que es útil agruparlas bajo este esquema de visión alternativa con objeto de compararlas a la visión keynesiana y así extraer con más facilidad los mensajes principales de una y otra visión. Y la estructura del vídeo consistirá en hablar para cada uno de estos casos de los supuestos por una parte y las implicaciones por otra. Empecemos, por tanto, por los supuestos de la visión keynesiana, que podemos resumir en tres. El primero hace referencia a si el gobierno, quien toma las decisiones de política económica, es benévolo. Por benévolo entendemos si sus decisiones van encaminadas a buscar el bien común de la economía, y podemos decir que en la visión keynesiana, pues efectivamente el gobierno es benévolo, no tenemos motivos para dudar de que esto sea así. ¿Dispone de información suficiente para tomar las decisiones adecuadas? Pues también la respuesta sería afirmativa. En principio conoce el modelo que describe la economía, conoce la función de bienestar de los distintos agentes y esto le permite tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. Y en tercer lugar, y con respecto a los individuos que viven en este país imaginario con este gobierno, con estos gestores de política económica, podríamos decir que en la visión keynesiana esos individuos son pasivos, o sea, no se adelantan a los cambios de política económica. Esto quedará más claro cuando veamos la visión alternativa. Estos supuestos, a su vez, dan lugar a una serie de implicaciones. En primer lugar, y con respecto al diseño de la política económica, podríamos decir que el diseño es relativamente sencillo, dentro de la complejidad que encierra, claro, pero no presenta especiales problemas, puesto que consiste en determinar una serie de objetivos por medio de criterios discrecionales y aplicar los cambios y los parámetros que sean necesarios para poder alcanzar esos objetivos. Con respecto a la política de demanda, entendiendo por política de demanda ya sea la política fiscal o la política monetaria, dentro de la visión keynesiana la política de demanda es eficaz tanto a corto como a largo plazo. Y por eficaz lo que quiere decir es que tiene impacto sobre la renta y el empleo. En el caso de una política expansiva aumentará ambos, en el caso de una política contractiva producirá una reducción también en ambas variables. Y finalmente, sobre si puede jugar un papel activo el gobierno, bien, pues en esta concepción sí que puede jugar un papel activo y es capaz de estabilizar la economía basándonos en estas premisas. En contraste con esta visión tenemos lo que he llamado visión alternativa y vamos a utilizar el mismo esquema de pensamiento para entender mejor estas ideas. Sobre la pregunta ¿es benévolo el gobierno? En este caso la respuesta es no, a diferencia del caso anterior. ¿Por qué? Pues porque ya en esta visión se concibe el gobierno como la suma de una serie de agentes y cada uno de ellos no persigue necesariamente el bien común de la economía, sino que persigue su bien particular. Ya puede ser la reelección, los votos, una mejora de imagen o al contrario no dañar la imagen por una medida impopular, etc. ¿Dispone el gobierno o la gente que toma las decisiones de información suficiente para tomar las medidas adecuadas? Pues tampoco, porque es importante el papel que la incertidumbre guarda en las aportaciones de esta escuela, lo cual quiere decir que el gobierno no conoce ni todos los modelos que subyacen a la economía ni tampoco la naturaleza de las perturbaciones que inciden en un momento dado sobre ella.
¿Cómo son los individuos? Decíamos en el caso anterior que eran pasivos. En este caso son activos, o mejor dicho, incluso proactivos. Es decir, pueden adelantarse a las decisiones porque forman sus expectativas de modo racional, como indicó el premio Nobel Lucas. Es decir, utilizan toda la información disponible para prever el futuro y esto puede llevar a que algunas decisiones de política económica que se tomen no tengan consecuencias en la economía real o incluso sean contraproducentes. Y finalmente, dentro de esta concepción se apunta a que también pueden surgir otra serie de problemas que dificulten la ejecución de la política económica, como pueden ser los retardos temporales o los lags, que básicamente lo que implica es que no sabemos cuánto tiempo pasa desde que se toma una medida hasta que la medida tiene efecto. Si la medida se toma en T y llamamos T estrella al momento en el que los efectos empiezan a producirse, no sabemos cuánto tiempo pasa entre estos dos momentos del tiempo. Puede ser mucho, puede ser poco. En principio sí que es lógico pensar que en el caso de la política fiscal quizá pase más tiempo porque requiere una tramitación más larga. En el caso de la política monetaria el periodo puede ser más corto, quizás 6 meses, pero en todo caso ahí hay un tiempo, hay un decalaje entre la decisión y su impacto y por otra parte no está claro cuánto tiempo pasa entre ambas. Y existe otro problema que ha sido también puesto de manifiesto por algunos economistas que encuadramos dentro de esta visión, es la llamada inconsistencia dinámica, que básicamente lo que quiere decir es que a veces los gobiernos no toman decisiones consistentes en el tiempo. Bien, esto es un tema interesantísimo, pero que nos llevaría muy lejos y que es del ámbito y de la duración de este vídeo, por lo tanto lo dejamos para otra ocasión. Lógicamente, si los supuestos son distintos, las implicaciones también lo serán. ¿Cómo es el diseño de la política? Bueno, en el caso de esta visión, el diseño será mucho más complejo que en el caso anterior, puesto que hay mucha más incertidumbre y además existe toda esa plétora de intereses cruzados entre los distintos agentes que toman decisiones que no están unificados buscando el bien común, sino que cada uno va buscando ese propio interés, lo que puede dificultar el llegar a decisiones de política que sean las más acertadas. Con respecto ya más en concreto a la eficacia de la política de demanda, podemos decir que dentro de algunas ramas de esta visión, pues sí que podemos conferir o pensar que la política de demanda es eficaz en el corto plazo, pero sin embargo no es eficaz en el largo plazo. O sea, puede tener impacto en el output y en el empleo a corto plazo, pero a largo plazo nos encontraríamos bien con una curva de Phillips vertical o en términos de la oferta agregada con una oferta agregada vertical y por lo tanto una política expansiva, por ejemplo, lo único que produciría es un incremento de los precios, pero no un incremento del output ni del empleo. Y finalmente, ¿debe jugar un papel activo el gobierno? Bien, pues en este escenario de más complejidad, de menos eficacia de la política de demanda, es lógico que la respuesta a esta pregunta sea no. El gobierno debe jugar un papel mucho más limitado que la concepción keynesiana, ya que tiene mucha menos información y tampoco, como decíamos, estamos seguros de que vaya a buscar el fin común. ¿Esto quiere decir que la política económica no se puede llevar a cabo de una manera sensata, diríamos, dentro de esta visión? No, tampoco tenemos que exagerar. O sea, sí que es verdad que si llevamos el razonamiento al extremo, esa sería la conclusión, que no, la política económica no tendría efecto, pero en una visión un poco más moderada sí que podemos dar un cierto margen de maniobra a la política económica. Eso sí, con algunas diferencias o matices respecto a la visión keynesiana. En este caso lo que diríamos es que tenemos una variable que es fundamental, que es la credibilidad. Un gobierno que sea creíble sí que puede llevar a cabo una política económica más eficaz, más certera. Sin embargo, si le falla la credibilidad, esto le va a ser mucho más difícil. ¿Y cómo consigue esta credibilidad? Bien, pues también de varias formas, pero por centrarnos en dos, quizá las más conocidas, por medio de las reglas o por medio de un organismo independiente.
Por medio de las reglas, pues el ejemplo clásico sería seguir una regla de crecimiento de la oferta monetaria constante en el tiempo, que es la regla que diseñada por Friedman, que le quitaría, por tanto, parte de discrecionalidad y haría su papel más limitado. Y en el caso de un organismo independiente, en lo que estamos pensando es ceder parte de esa autonomía en el diseño de la política económica a un organismo que no esté tan mediatizado por la política, es decir, a un organismo más técnico, más profesional, que no dependa de las preferencias de los votantes y que, por lo tanto, pueda tomar decisiones principalmente pensando en lo que es más conveniente para la economía. Esto en política monetaria ya es una realidad en la práctica en muchos países y en la zona euro pues, es la filosofía que inspira al Banco Central Europeo, que es la autoridad monetaria de la zona euro independiente, por lo menos en teoría, en el sentido de que no depende de ningún gobierno ni, por tanto, tampoco indirectamente de los votantes. Bien, sintetizando las ideas principales que hemos expresado en este vídeo, hemos querido evaluar la eficacia de la política económica centrándonos en la política de demanda en dos corrientes principales y los mensajes fundamentales a los que hemos llegado es que la visión keynesiana pues lo que tenemos es una visión optimista en la cual la política económica sería eficaz y el papel del Estado o del gobierno a la hora de ejecutarla y diseñarla puede ser amplio. Y sin embargo, una visión alternativa más pesimista en el que la política es menos eficaz por los distintos motivos que hemos apuntado y que por lo tanto el papel del gobierno de la autoridad debe limitarse de alguna forma. Muchas gracias por vuestra atención y tenéis más información si deseáis consultarla en mi página web cuya dirección está ahora mismo en la pantalla.